la práctica del mantra, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar la práctica del mantra en una forma apropiada, ¿no? Para básicamente mejorar nuestra práctica meditativa. Entonces, yo siempre que hablo con las personas he notado, primero, que hay mucho desconocimiento, por supuesto, y es normal, porque aunque todo el mundo sabe lo que es un mantra, todo el mundo ha escuchado lo que es un mantra, el problema es que en todas las culturas hay mantras. Y el mantra no es algo que pertenece únicamente al budismo, no pertenece únicamente a la práctica que nosotros hacemos. En realidad, el mantra es algo inherente al ser humano porque todos los seres humanos emitimos sonidos y reconocemos sonidos. Entonces, en todas las culturas hay mantras y específicamente y especialmente en muchas prácticas de índole religioso o de índole introspectivo se han utilizado los mantras. Así que el mantra no es exclusivamente budista, lo vamos a encontrar prácticamente en todas las creencias y en todas las culturas. Eso es muy importante. Lo otro que debemos entender es que el mantra es simplemente un método, es una forma de ayudar a desarrollar nuestra mente. Entonces también hay un poco de mezcla, digamos, con conceptos que han surgido en una forma moderna, particularmente a través de la nueva era y a través de estos movimientos de espiritualidad, que también han mezclado de alguna forma esta parte mística, mágica, que se ha ido entrelazando un poco con la práctica espiritual, para bien o para mal. No vamos a decir que eso está bien o esté mal, simplemente es algo que ocurre, ¿no? Entonces es muy importante reconocer esto y poder deslindar cuál es la práctica del mantra de acuerdo al Dharma, de acuerdo a las enseñanzas. ¿Cómo debemos enfocar la práctica para que realmente tenga el propósito de servir en nuestro desarrollo? Entonces, en el contexto del Vajrayana, la práctica del mantra es muy importante, es muy relevante. De hecho, para los que no, seguramente la mayoría conoce el término, pero para los que no lo saben, Vajrayana también se le suele llamar Mantrayana, es decir, el camino del mantra. Y a las personas que usualmente se dedican a la práctica de mantras se les llama mantrikas o tantricas también. Es otro término que se utiliza para las personas que utilizan el camino o los métodos del Vajrayana, principalmente en la práctica de mantra. Entonces, ha habido una gran confusión porque realmente, a pesar de que el budismo tiene 2500 años o más, el aspecto vajrayana, el aspecto tántrico del budismo realmente no se conoció fuera de la zona de los Himalayas, sino muy recientemente. Es decir, a partir del momento en que algunos, vamos a decir, exploradores, aventureros, se llegaron al Tíbet, fueron al Tíbet o fueron a los Himalayas, empezó a filtrarse un poco esta parte, vamos a decir, un poco más esotérica del budismo, aunque quizás la palabra no sea exactamente la apropiada, pero sí vamos a usarla por el momento. Un aspecto más esotérico que es el aspecto de la práctica del tantrayana o del mantrayana. Entonces, si vamos a ver la historia, realmente el mantrayana o el vajrayana tiene poco tiempo en nuestra cotidianidad, tiene poco tiempo en nuestra cultura. Y eso ha generado, por supuesto, gran cantidad de confusión. Una de las confusiones más grandes es pensar que el mantrayana es un camino mágico y que ese camino mágico se utiliza para lograr poderes mágicos. Eso es en parte se lo debemos a autores como Lobsang Rampa, por ejemplo, que muchas personas todavía a estas alturas creen que Lobsang Rampa era un exponente del budismo tibetano, pero eso ha penetrado tanto en la cultura, vamos a decir, popular, que ha sido difícil explicarle a las personas, todavía es muy difícil explicarle a las personas que Lobsang Rampa era una novela, era una ficción. Es como las personas que leen cualquier historia
y creen que la historia es real cuando en realidad se trata de una ficción. Pero aquí el problema es que muchas personas tomaron al pie de la letra o toman incluso al día de hoy los libros de Lobsang Rampa como enseñanzas budistas y no son enseñanzas budistas. Y esto es algo que yo tengo que decirlo, aunque internamente yo cuando era muy pequeño, tendría yo 12 o 13 años, mi abuela tenía una biblioteca muy grande en su casa y tenía los libros de Lobsang Rampa y fue la primera vez que yo tuve contacto con la práctica de la meditación, porque él habla de meditación, él habla de meditación en un tono, vamos a decir, un poco fantástico, un poco mágico, pero habla de meditación. Entonces, en realidad, como novela, fue en su momento algo que a mí me gustó mucho, lo disfruté, pero luego a medida que tú vas entrando en la práctica en una forma seria, te vas dando cuenta de qué tan apartado está de la realidad. Sin embargo, esos conceptos han permanecido y continúan de alguna forma generando esta deformación del camino del Vajrayana y del camino de los mantras. Entonces, vamos a explicar realmente, aunque no sé si todos ustedes estuvieron en la clase pasada, pero si no es así, creo que está disponible en la página del Instituto Capac. No sé si Betty pudiera aclarar eso al final. Creo que está disponible en el canal de YouTube del Instituto Capac. Allí pueden ir y pueden concatenar esa clase con esta clase, porque esta clase es una continuación de aquella clase. Entonces, ¿qué es realmente, a qué se refiere la práctica del mantra? La práctica del mantra no es más que un método a través del cual nosotros podemos trabajar con nuestra mente. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar el gran problema. ¿Cuál es el gran problema que tienes tú cuando te sientas a meditar? El gran problema que tenemos todos es nuestra mente. Parece mentira, ¿no? Pero nuestra mente y el estado de nuestra mente es realmente el objetivo de la meditación. Y esta mente, para poder entenderla, para poder transformarla, tenemos que comprenderla primero y entender que el verdadero objetivo de la meditación es trabajar con la mente discursiva y poder pacificar esa mente discursiva, poder calmarla, poder moldearla. La mayoría de las personas que yo conozco tienen un gran objetivo. Ese gran objetivo, ¿cuál es? Por ejemplo, la iluminación. Yo quiero alcanzar la iluminación, quiero beneficiar a los seres. Esos son grandes objetivos, ¿no? O otros quieren lograr realización, quieren lograr poderes, quieren tener capacidad, algunos con buenas intenciones. Por ejemplo, yo quiero tener la capacidad de sanar, como hacían los grandes santos, sanar con las manos, por ejemplo. O yo quiero tener la capacidad de poder leer la mente de los demás, tener clarividencia, tener este tipo de poderes, porque pienso que eso me puede ayudar a los demás. Esos son motivos válidos. Sin embargo, se apartan del propósito de la práctica del mantra. Como dije anteriormente, la diferencia más importante en relación con el camino Mahayana y el camino del Vajrayana no es en los principios. Los principios son exactamente iguales. El camino Vajrayana se basa en todas las enseñanzas del sutra. Todas las enseñanzas del sutra están contenidas en el camino Vajrayana, desde la toma de refugio, desde los paramitas, desde los preliminares, desde el cultivo del amor, la compasión, la serenidad. Todo esto forma parte del camino Vajrayana. Entonces la gran diferencia está en el método. En el método, en el camino del Mahayana, básicamente se habla del sutra. Y en el sutra, estas meditaciones se les llama calma mental y se les llama introspección. Es decir, Shine o Lactón o Shamatha o Vipassana, en sus nombres en sánscrito. Entonces, cuando uno habla con las personas, creen que la práctica de mantra es diferente, es algo ajeno a la práctica de calma mental o ajeno a la práctica de introspección, y no es así. Lo que ocurre es que estamos tomando un medio hábil, una forma hábil de trabajar con la mente, y estamos haciendo como una especie de trabajo a otro nivel, a un nivel diferente. Entonces, en lugar de sentarnos, por ejemplo, en silencio, que la forma típica de practicar
la meditación de calma mental, estamos concentrándonos en el sonido del mantra, pero el efecto es exactamente igual. Es decir, en ambos vamos a lograr calma mental, vamos a lograr pacificar o de alguna manera debilitar la mente discursiva. Y una vez que nosotros podemos debilitar esa mente discursiva, bien sea a través de la práctica de calma mental, como por ejemplo la que hicimos al principio, hicimos un poco de anapanasati, un poco de respiración y de visualización, entonces uno puede pasar a la siguiente fase, que es la parte de introspección, la visión introspectiva. Entonces, realmente no hay una diferencia en el propósito, solamente hay una diferencia en cuanto al método. ¿El método cuál es? Que en el Vajrayana, el practicante utiliza la visualización y a través de la visualización está trabajando la introspección. Y se dice que cuando uno logra pacificar toda esta energía que tiene la mente discursiva, la mente conceptual, que normalmente está atrapada en la dualidad, a través de la visualización uno puede alcanzar un estado donde puedes reconocer la naturaleza de la mente. Puedes reconocer, por ejemplo, la unión inseparable de la mente y la vacuidad. Puedes reconocer, por ejemplo, la unión del sonido y la vacuidad. O puedes reconocer la unión de la apariencia y la vacuidad. Y esto no es más que vipassana, es introspección. La única gran diferencia es que estás usando un método activo que se llama, de alguna forma, podemos llamarlo también yoga con signos. Es decir, estás usando elementos para trabajar con la mente. ¿Cuáles son estos signos? La visualización, la recitación del mantra. Entonces, por eso se llaman yogas con signos. Y a través de estos objetos mentales, tú puedes alcanzar, se supone, ¿no? Para la persona que está haciendo la práctica, tú puedes alcanzar un momento en donde tu mente conceptual, tu mente discursiva se pacifica lo suficiente para que puedas observar a nivel introspectivo la unión de la mente y la vacuidad, que es el objetivo del Vipassana. El Vipassana realmente, su objetivo es llevar al practicante a reconocer toda la naturaleza de los seres y los fenómenos como vacuidad. Entonces, es simplemente un método. Y a través de esta práctica, la persona que está realizando la práctica va a través de fases, a través de etapas, donde gradualmente tú puedes ir entrenando tu mente en visualizaciones cada vez más complejas. Y el hecho de visualizar es de por sí un entrenamiento de introspección. Y la práctica del mantra está, digamos, muy relacionada con la práctica de la calma mental. Entonces hay muchas maneras de hacer esto. Hay muchas deidades de meditación en el Vajrayana, ¿no? Que eso es otra cosa que a mucha gente también a veces le resulta confuso, ¿no? ¿Por qué hay tantos budas en el budismo tibetano cuando el Buda es uno solo? Esa es una pregunta que me han hecho varias veces. ¿Por qué los templos budistas tibetanos tienen tantas imágenes de protectores y tienen tantos budas y tantas cosas? Hay que entender para poder hablar. Y es un gran error juzgar sin entender. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Todas estas deidades representan aspectos de la mente. Y esos aspectos de la mente no son aspectos externos a la mente. Quiere decir que son cualidades de la mente. ¿De qué mente? De tu mente, de mi mente y de la mente de todo el que me está escuchando. Esos no son personas que se sentaron a crear estas deidades. Dijeron, vamos a crear una deidad que tenga muchos brazos y tenga armas y se vea bien amenazador. Y no. Esas son experiencias que se tuvieron a través de la práctica, donde estos yogis o estos meditadores tuvieron una experiencia directa de introspección y reconocieron a estas deidades como parte de su mente, parte de la cualidad de su mente. Y eso es lo que nos ocurre a todos en el momento de la muerte, aunque no lo sepan. Cuando vayamos a morir, todos vamos a tener una experiencia similar, solo que el estado de confusión, de terror, de miedo que normalmente hay durante la muerte,
hace que este proceso se dé en una forma muy breve o muy confusa. Entonces la conciencia no reconoce lo que está ocurriendo, no entiende que esas deidades o esos seres que está viendo allí son una manifestación de su propia mente. Entonces, en el Vajrayana, esto es parte del entrenamiento que se utiliza para básicamente pacificar nuestra mente discursiva, doblegarla, hacerla maleable. Cuando usted habla con una persona, cualquier persona, no estoy hablando de un budista, estoy hablando de cualquier persona en general, y tú comienzas a contrastar o a desafiar las creencias de esa persona, ¿qué es lo que encuentras? ¿Qué es lo que todos encontramos? Encontramos resistencia, encontramos rechazo, encontramos prejuicio. ¿Y eso por qué? Si estamos hablando de conceptos y los conceptos no existen en ninguna parte, salvo en la mente, entonces ¿por qué podemos llegar al extremo de tener enemigos e incluso caer en guerras y conflictos por ideas? Porque estas ideas, que son conceptos, son objetos mentales, se arraigan tanto en la mente de las personas que es como si se cristalizaran, es como que se solidificaran. Entonces, cuando tú tratas de mostrarle a la persona otra forma de ver una situación, otra forma de considerar una conducta o un aspecto, incluyendo las enseñanzas, normalmente no hay una receptividad o hay rechazo. Entonces, esto es lo que se conoce como el problema de la mente discursiva. La mente discursiva, la mente de todos los seres humanos, se ha vuelto demasiado solidificada, se ha enraizado tanto, se ha aferrado tanto al yo, que ya pierde su capacidad de flexibilizar, de ser flexible, de adaptarse, de aceptar nuevas ideas. Entonces, para el practicante, vamos a decir, budista en general, esto es un problema muy serio, porque se supone que todos los budistas estamos tratando de reconocer una sola cosa, que es la naturaleza de Buda, la naturaleza de la mente, la naturaleza de los seres y de los fenómenos no está separada de la mente. Entonces, si tú reconoces esto, tú estás en camino a alcanzar la liberación. Si no reconoces eso, tú estás en camino a lo que se conoce como la esclavitud, la miseria y el sufrimiento del samsara. Entonces, para nosotros esto es muy, muy relevante. Y si uno es realmente alguien que está interesado en la práctica, esto es todavía más importante. Porque en la medida en que tú te entrenes usando el método adecuado, tú puedes desarrollarte y tenemos que entender que tenemos un problema muy serio como seres humanos, que nuestro tiempo de vida es muy corto, puede ser muy breve. No sabemos realmente cuánto tiempo de vida tenemos. Entonces, reconocer el método que realmente nos ayude a avanzar lo más posible en esta vida es fundamental. No, no es algo teórico, no es algo filosófico, no es simplemente una aspiración, tiene que ser tu prioridad. Entonces, para eso hay diferentes métodos. Si ustedes saben algo de la historia del Buda, saben que el Buda enseñó 84,000 métodos diferentes para 84,000 tipos de problemas o de oscuridades mentales. ¿Y eso por qué? Porque cada ser es una combinación única de problemas. Cada ser tiene una combinación única de karmas. Cada quien tiene una combinación única de cualidades. Entonces, cada uno de nosotros va a usar el método hacia el cual se sienta más inclinado y que sienta sobre todo que ese método le puede aportar un beneficio, le puede ayudar en su práctica. Entonces, para las personas que tienen, particularmente esta es mi experiencia, la mía, las personas que tienen un aferramiento muy poderoso a la mente conceptual, que son muy intelectuales o son muy inteligentes, ¿qué hacen? Se enfocan en el estudio filosófico, porque ellos aman las ideas, aman discutir, aman debatir y se sienten muy inteligentes y muy empoderados cuando son capaces de rebatir el punto de vista de otra persona. Entonces, si tú a esa persona le das filosofía budista, ¿lo ayuda o no lo ayuda? Puede ayudar, puede ayudar, pero hay un punto en donde esa conceptualización
se vuelve en tu contra, se vuelve una carga y se vuelve un impedimento para avanzar en la práctica. Es un poco la historia de grandes maestros, como por ejemplo Naropa, uno de los grandes practicantes de nuestra línea, de la línea Cayupa. Naropa era el decano, o era lo que equivaldría como al decano o director de la Universidad de Nalanda, en la época en que la Universidad de Nalanda estaba en su mayor apogeo, hace aproximadamente unos 1000 años. Y en esta Universidad de Nalanda, en un momento llegó a haber más de 50.000 estudiantes, practicantes serios, comprometidos con el Dharma. Entonces, Naropa era algo así como el genio que vencía en todos los debates. Tenía todo el control de todas las escrituras, de toda la filosofía, de todos los sutras, y era un hombre increíblemente hábil en el debate. Y era una época en que se debatía seriamente el Dharma. Y entonces él era tan hábil en el debate que él ganaba una posición, un debate de acuerdo a su posición, y luego utilizaba la postura del otro para ganarle otra vez en el debate. O sea, imagínense ustedes la habilidad, la mente que podía tener un erudito como Naropa. Pero siendo todavía tan erudito y tan inteligente y tan capaz, interiormente, él sabía que todavía no había tenido una experiencia verdaderamente directa de realización, que todo era conceptual, todo era mental. Y en la historia de Naropa se cuenta que a él se le manifiesta una mujer, él encuentra una mujer que en el budismo tibetano se dice que era una dakini, es decir, un ser de sabiduría, que se le manifiesta como una mujer muy fea. Según la historia, dice que tenía los 18 atributos de la fealdad. Vaya usted a saber cómo es eso, ¿no? Entonces, esta mujer se le acerca a Naropa y lo cuestiona y le dice, ¿tú has entendido todas las enseñanzas? Y Naropa le dice, sí, yo las he entendido todas. Y entonces ella le pregunta, así como riendo, le dice, ¿y has entendido el significado de las enseñanzas? Y entonces él en ese momento, como tenía un poco de orgullo, dijo, claro, claro que lo he entendido. Como cualquier persona que uno le pregunta si ha entendido algo, ¿no? Y entonces en ese momento ella se molestó muchísimo, ¿no? Y en la historia cuenta que ella reaccionó de una forma muy agresiva y le dijo, no me mientas, tú no has entendido nada. Entonces él, después que la mujer se va, se queda esa noche en vela y se sentó a meditar. Y lo único que hizo fue reconocer que verdaderamente, si él quería alcanzar la realización, tenía que abandonar su conceptualidad y buscar el significado. Y en la historia de Naropa se dice que él renuncia a esta posición tan prestigiosa como ser el decano, el director de la Universidad de Nalanda, y se convierte en un yogi y comienza a buscar a su maestro, que luego es otra historia bastante buena que pudiéramos contar, pero el punto aquí es demostrar que tenemos que trabajar con nuestra mente hasta el punto en que tenemos que reconocer cuándo tenemos que cambiar el método, cuándo deberíamos cambiar de método, si ese método realmente no nos está llevando a una experiencia directa de la realización. ¿Y cuál es la experiencia directa de la realización? Entender la unión de la mente y la vacuidad. Esa es la experiencia. Una vez que uno tiene esa experiencia, entonces todo lo demás tiene sentido. Pero mientras uno no tiene esa experiencia, el mundo, los seres, los problemas, las situaciones, todo parece como externo. Todo tiene solidez. Todo existe de forma independiente e inherente. Y por lo tanto hay sufrimiento, hay aflicciones. Sufrimos, luchamos y no entendemos realmente porque a veces la vida puede ser tan injusta o porque tenemos que lidiar con problemas que no queremos lidiar, pero tenemos que hacerlo. Y todo eso se debe a una sola cosa, a que nuestra mente se ha solidificado, se ha cristalizado. ¿Cómo llamamos a eso? Aferramiento al yo. Entonces, mientras más fuerte es tu ego, más difícil es tu tema con la meditación. Y si tú conviertes el Dharma en una forma de reforzar tu ego, entonces estás yendo en la dirección opuesta. Y eso es muy importante, porque
nosotros tenemos que entender que la práctica del Dharma tiene que ser algo que nos lleva a desmontar nuestro ego, nos lleva a debilitarlo, no a fortalecerlo. Y si podemos debilitar nuestro ego lo suficiente, quizás tengamos la oportunidad de ver un poco a través de las rendijas del ego y reconocer la verdadera naturaleza de nuestra mente. Ese es el objetivo. Entonces, ¿cómo podemos usar el mantra en este contexto? El mantra es básicamente, como les dije, la manifestación de una deidad. Entonces, mucha gente no entiende la práctica de mantra. Dice, bueno, pero yo me siento, como una vez escuché a un compañero practicante que nos estábamos entrenando juntos, y entonces él me dice, yo no sé, no sirvo para hacer mantra. Y yo le pregunto, ¿por qué? Me dice, porque yo me siento aquí, canto y canto y canto y nada pasa. Y yo le pregunté, ¿pero por qué estás esperando que algo pase? Ese no es el propósito de cantar mantra. ¿Qué quieres? ¿Que se abran las aguas? ¿O quieres que baje el Buda del cielo y te reconozca? O sea, ¿qué es lo que tú quieres que ocurra? Entonces, evidentemente esta persona no tenía una respuesta, pero es el juego del ego. Cómo el ego nos atrapa nuestra práctica espiritual, la secuestra para su propio beneficio y luego no podemos avanzar o vamos incluso en la dirección opuesta. Entonces el mantra es un método a través del cual nosotros tenemos que entender que estamos practicando la calma mental a través de la visualización de la deidad y la recitación del mantra para lograr introspección, que es reconocer la vacuidad. Y una vez que logramos pacificar lo suficiente nuestras aflicciones, nuestra mente discursiva con toda su perorata interminable de ruido mental, entonces somos capaces de practicar la introspección de forma adecuada. Y esto lo digo además simplemente como parte del método Vajrayana. En otras escuelas se puede enfocar de forma diferente. Tengo entendido, por ejemplo, que en algunas escuelas que practican, se enfocan en la práctica de Vipassana, no consideran relevante la práctica de calma mental. Para mí, está muy bien. Cada quien lo puede hacer como considere que le funciona. Pero desde el punto de vista del Vajrayana, la práctica de Shiné o de calma mental es como el equivalente a que tengamos una vela, ¿no? Tengamos una vela. La vela, la llama de la vela representa nuestra conciencia. Es decir, la claridad. Y la práctica de calma mental es como si pusiéramos una pantalla que protege la vela. Entonces, cualquier cosa que perturbase la llama de la vela no la apaga. Si tenemos la protección de la calma mental, entonces nuestra introspección, que es la llama de la sabiduría, que es la luz interior, va a tener la capacidad de permanecer lúcida, clara y brillar, aún a pesar de que hayan dificultades. Entonces la calma mental es como esta pantalla que protege la práctica de la introspección, que es la que produce la sabiduría. Y por eso se habla de cultivar los dos métodos. Entonces, en el camino Vajrayana uno inicia este camino a través de dos formas. El camino del mantra se inicia a través de dos formas. La primera es recibiendo algo llamado el lung, que es la transmisión del mantra, y luego el guan, que es la iniciación de la deidad. Es decir, un maestro calificado nos presenta a la deidad a través de un ritual de iniciación en donde nos enseña básicamente los símbolos de la deidad. Nos enseña por qué la deidad tiene esta apariencia, por qué tiene 6 brazos, por qué tiene un solo brazo, por qué tiene 2 caras, por qué tiene una sola cara, por qué tiene ornamentos, por qué no tiene ornamentos. Nos da este significado. Y todo lo que ustedes vean en una imagen budista, particularmente en las imágenes tibetanas, tiene un significado, tiene una simbología. Una de las más típicas es la imagen de Chenrezig, ¿no? Del Buda de la compasión. En la imagen de Chenrezig, algunas personas lo ven y ven que Chenrezig tiene una piel de venado, ¿no? Que le cuelga así por un lado. Entonces dicen, bueno, pero si Chenrezig representa el amor, la compasión, ¿cómo va a andar con una piel de venado encima?
pero no entienden que en el Vajrayana se utilizan estos símbolos para representar cualidades de la mente, no tienen una existencia real, no son inherentemente existentes, sino simbólicamente existentes. Y uno puede observar, por ejemplo, a Chenrezig, que tiene todos estos ornamentos, tiene joyas, tiene aretes. Entonces uno piensa, bueno, como me ha pasado, preguntan, ¿y esa es una mujer o es un hombre? Porque lo ven que tiene el pelo largo. Entonces todos estos conceptos los proyectamos en la práctica. Y es importante entonces que un maestro calificado nos introduzca la deidad, nos explique la simbología de la deidad, porque de esta forma vamos a poder hacer la práctica del mantra de forma correcta. Entonces, tomando este ejemplo de Chenrezig, ¿qué hacemos? Por ejemplo, el maestro nos da la iniciación, vamos a un empoderamiento, vamos a una iniciación en donde somos introducidos básicamente a lo que se llaman los 3 aspectos de la deidad. ¿Cuáles son estos aspectos? El aspecto del cuerpo puro de la deidad, el aspecto del habla pura de la deidad y el aspecto de la mente pura de la deidad. Eso se conoce con el nombre de los 3 kayas, o el nirvana kaya, que es el cuerpo puro, el sambhoga kaya, que es el cuerpo de disfrute, de gozo, y el dharma kaya, que es el cuerpo de la verdad última. Entonces, a través de reconocer estos 3 cuerpos en la deidad, el practicante comienza este proceso de reconocer esos 3 kayas en sí mismo. Porque el punto importante en el Vajrayana es que todos nosotros somos deidades, somos vistos como deidades, solamente que no hemos reconocido esa naturaleza. No hemos podido descubrir verdaderamente que somos deidades y nos concebimos como seres ordinarios. Y mientras tenemos esta percepción de nuestro cuerpo ordinario, de nuestra mente ordinaria, de nuestra habla ordinaria, todo lo que hacemos es ordinario, es evidente, ¿no? Entonces, a través de la meditación, de la deidad, comenzamos este proceso de enfocar nuestra mente en un aspecto puro. Y una vez que nos enfocamos en un aspecto puro, en este caso estamos hablando del Buda que hayamos escogido, por ejemplo, el Buda de la compasión, Chenrezig, que es uno de los más conocidos. Entonces, el practicante tiene que identificar las cualidades de Chenrezig en sí mismo. Y el maestro o el lama o la persona que te otorga la iniciación, luego te transmite el mantra. Eso se llama Lung. Lung es la transmisión. Lung en tibetano significa viento, ¿no? Es la palabra para viento. Entonces uno se preguntará, ¿qué relación tiene la visualización, la recitación del mantra con la meditación? ¿Cuál es el objetivo? Si yo me siento así simplemente y cierro los ojos, puedo meditar. No necesito más nada. Yo he escuchado personas que dicen eso y está bien. Pero, ¿cuál es el método que te ofrece el Vajrayana? El Vajrayana simplemente te está ofreciendo una forma en donde tú puedes utilizar la capacidad de la mente. ¿Cuál es la capacidad de la mente? La capacidad de visualizar. Y a través de esta visualización, tú generas una imagen, ¿verdad? Usando tu imaginación principalmente, en donde tú contemplas estos aspectos de la deidad en la forma más clara posible y luego recitas el mantra. Entonces, ¿qué se produce en ese momento? Con la visualización de la deidad, tú estás de alguna forma practicando la claridad, porque en la medida en que tu visualización se hace más clara, más nítida, más detallada, tu mente se está haciendo más aguda. Y eso es fácil de reconocer. Las personas que tienen problemas en la visualización, que no saben visualizar o no pueden visualizar, tienen en general mentes muy confusas. Entonces, cuando tú tienes una mente muy confusa y alguien te dice visualiza, dice no, yo no puedo visualizar, yo no puedo ver esto. O si tienes una mente que ha estado, digamos, en una ensalada espiritual, empiezas a ver esferas, colores, empiezas a ver seres celestiales, empiezas a ver demonios, sombras, X, cualquier cosa. Pero eso no son más que proyecciones de la mente. En cambio que cuando tú
comienzas a practicar la visualización de la deidad, al principio va a ser muy difícil porque todos tenemos un gran nivel de confusión. Todos tenemos un gran nivel de oscuridad en nuestra mente. Entonces, ahí estamos practicando la introspección. A través del entrenamiento, vamos aclarando nuestras facultades mentales. ¿Para qué? Para poder ser capaces de reconocer la verdad relativa y la verdad última. La verdad última es la vacuidad. Al reconocer la vacuidad de esa imagen, por ejemplo, ¿dónde está ocurriendo esta imagen? Está ocurriendo en mi mente. ¿Dónde existen los Budas? Están existiendo en mi mente. El practicante comienza a acercarse a una experiencia de la vacuidad. Y ese es el objetivo de la visualización. Y el mantra tiene particularmente un propósito fundamental, que es pacificar nuestro viento interno. ¿Cuál es el viento interno que todos tenemos? Nuestra mente discursiva, nuestra mente que no para, que está todo el tiempo dando vuelta y vuelta y vuelta, y un pensamiento tras otro, como un río, ¿no? Como una cascada. Entonces, cuando utilizamos el mantra, ¿qué estamos haciendo? Estamos parando, enlenteciendo o disminuyendo la velocidad de esa mente discursiva. Estamos haciendo que sea menos intenso el ruido. Y a medida que vamos practicando el mantra, si estamos practicando el mantra correctamente, nuestra mente discursiva va a empezar a disminuir su intensidad hasta que llega un momento en que es capaz de detenerse totalmente. Entonces, ese momento que a veces dura un instante, a veces puede durar 1 minuto, 2 minutos, o puede durar un poco más de acuerdo a la persona, en donde hay silencio, hay un verdadero silencio interno, y tú en ese momento eres capaz de mantener la concentración en la visualización. En ese momento se produce lo que se conoce como la unión de la calma y la visión. Y en ese momento tú puedes tener una realización, puedes tener una experiencia verdaderamente profunda que te lleve a realizar la naturaleza verdadera de la mente y de los fenómenos. Pero eso no va a ocurrir en un día, no va a ocurrir en una semana. Se dice que, por ejemplo, un meditador que sea verdaderamente hábil, le tomaría aproximadamente unos 12 años de práctica. Y estamos hablando de alguien que realmente sea muy comprometido con la práctica. En general, todos nosotros no somos comprometidos con la práctica. Tenemos vidas ocupadas, tenemos muchas distracciones, muchos conflictos que están por encima como prioridades. Entonces nuestra práctica realmente a veces ocupa el último lugar de prioridad en nuestra vida. Y por lo tanto avanzamos muy poco, avanzamos muy poquito. Y generalmente lo hacemos buscando algún tipo de terapia. Quiero calma, me quiero calmar, necesito calmar mi mente. Entonces realmente no estamos viendo el verdadero objetivo de la meditación, que es obtener una experiencia directa de la vacuidad. Estamos enfocándonos únicamente en apagar un fuego temporal, pasajero. Y el mantra funciona para eso también. El mantra puede ayudarte en momentos de dificultades, claro que sí. Porque si tú haces la recitación del mantra de forma correcta, tú puedes tener un gran nivel de calma mental. Entonces hay muchas formas de hacer la recitación, no solamente hay una. Normalmente nos vamos a referir a dos. Hay dos grandes formas. Uno es el mantra recitado o susurrado y la otra es el mantra en silencio. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que si estamos realmente haciendo la práctica como es debido, el practicante toma ciertas prácticas preliminares en donde uno trata de controlar el movimiento de sus vientos internos a través de prácticas o de yogas que hacen que tu mente discursiva disminuya o pierda intensidad. Y una vez que tú logras controlar estos vientos internos, entonces tú puedes recitar el mantra con una gran concentración y tu visualización va a ser muy clara, va a ser muy nítida. Eso significa que estás avanzando en la práctica. Y a medida que vas progresando en la práctica, cada vez más
es cada vez más fácil hacer la visualización, es cada vez más fácil oír el sonido del mantra, aunque no estés recitando, y tu mente comienza este proceso de integrarse con la deidad, que es lo que verdaderamente significa tantra. La gente cree que tantra se refiere a sexualidad, a una sexualidad mitificada, enaltecida, pero completamente alejada de lo que es el tantra. El verdadero tantra es cuando tú logras atravesar el velo de tu propio ego que te tiene atrapado en tu mente discursiva, en tu mente ordinaria, y logras identificarte con tu verdadera naturaleza. Eso es tantra. Entonces, el practicante necesita, primero que nada, pacificar estos vientos internos. Y lo voy a explicar un poco más porque yo sé que eso es algo medio complejo, pero créanme que lo van a entender facilito. Las personas, todos los seres, pero aquí me voy a referir especialmente a las personas que somos seres humanos, que tenemos forma humana, tenemos tres canales. Y esos tres canales están asociados, o son canales sutiles, están asociados con tres energías que son las que producen el samsara. ¿Cuáles son estas tres energías? La ignorancia, el enojo o aversión y el aferramiento o el apego. Todo el mundo tiene estas tres energías, porque si no, no estarías aquí en este cuerpo físico. Entonces, una vez que tú reconoces estas energías, cada persona va a tener una mezcla diferente de estas tres energías. Unos van a ser más ignorantes, otros van a tener mucho mal genio y otros van a tener mucho apego y mucho deseo. En diferentes medidas todos tenemos las tres, pero siempre va a haber una o dos que son las que van a predominar. Es muy raro encontrar a alguien que tenga las tres en la misma medida. Generalmente hay una que es la que predomina. Eso es muy fácil. En este momento tú podrías preguntarte, ¿cuál es la aflicción o el veneno que predomina en mí? Y si tú descubres que tú eres una persona que tiene mucha confusión, por ejemplo, dices, yo no entiendo nada de lo que está diciendo Sol. Yo no tengo idea de qué se refiere. Eso es confusión, ¿verdad? Ignorancia. Pero si te molesta lo que estoy diciendo, eso se llama enojo. Si tienes desagrado porque yo te estoy diciendo esto o aquello, eso se llama la manifestación del viento del enojo. Y si al contrario, tú sientes deseo o sientes apego, entonces esta energía tiene que ver con el aferramiento. Y estas tres energías se mueven en nuestro cuerpo a través de los canales sutiles del cuerpo, a través de los chakras del cuerpo, y producen cosas. Producen principalmente la manifestación del cuerpo físico. Cuando nosotros somos concebidos en el vientre de nuestra madre, ¿cuál es el primer lugar que se forma? El primer lugar que se forma en los cuerpitos humanos de todos los seres humanos es el ombligo, ¿verdad? No es la cabeza, no son los ojos, no son las manos, no son las extremidades, es el ombligo. Usted nace por el ombligo. Usted llega a este mundo a través del ombligo. Entonces el ombligo es el primer punto de contacto de nuestra conciencia con el mundo físico. Y a partir del ombligo se va generando, todo el cuerpo físico comienza a expandirse, es como un capullo de una flor que comienza a abrirse, ¿no? Comienza a abrir sus pétalos. Y a través de este proceso se forma el cuerpo físico. Pero el punto focal, el punto central, es el ombligo. Entonces, cuando uno está meditando con el mantra, con la visualización, uno debería enfocarse en ese punto, el ombligo, y hacer, a través de una práctica que se llama Bumpa Chen o la meditación de la vasija, uno puede llevar los vientos internos a ese punto. Es como hacer que el viento descendente, que es la respiración ordinaria, ¿verdad?, llegue hasta el ombligo y luego apretar un poco el perineo, pero gentilmente, suavemente, y hacer que los vientos inferiores que producen las actividades de eliminación vayan hacia el ombligo. Entonces se produce este efecto, ¿no? Como una olla de presión. Eso se llama la meditación de la vasija. ¿Y cuál es el punto de hacer esto? Que cuando uno está haciendo la meditación de la vasija,
la mente conceptual se detiene. En ese momento, uno tiene un momento de silencio, un momento de paz. Y no estás sentado simplemente allí empollando un huevo esperando que pase algo. Estás realmente trabajando con tu cuerpo físico. Estás ordenando tus vientos internos. Y entonces cuando uno logra pacificar lo suficiente estos vientos internos con la práctica, que además, vuelvo y repito, es algo que requiere práctica, requiere dedicación, no lo vas a lograr haciéndolo una vez, ni una semana, ni un mes, requiere años de práctica. Entonces tú puedes realmente detener la mente discursiva. ¿Por qué? Porque todos los pensamientos que tiene nuestra mente vienen del movimiento de nuestros vientos internos. Todos los pensamientos, todos los objetos mentales son producto del movimiento de este viento dentro de nuestro cuerpo. Piensa detenidamente. En este momento, ¿cuántos pensamientos has tenido tú hoy? Cientos y miles, ¿verdad? Cientos y miles. Dime uno de esos pensamientos que no haya tenido una de estas tres cosas. Confusión, enojo o deseo. Te aseguro que de los 300.000 pensamientos que tuviste hoy, si acaso uno o dos habrán sido unos pensamientos virtuosos. En algún momento te acordaste del Buda, en algún momento te acordaste de la charla de Soldi, en algún momento te preguntaste qué serán los mantras, pero el resto del día, las otras 24 horas que hiciste con tu mente, básicamente ser gobernado por tus vientos, ser gobernado por tus pensamientos. Entonces, todos estos métodos confluyen para que el practicante logre pacificar estas aflicciones, para que su enojo sea menos fuerte, para que su deseo o aferramiento sea menos poderoso, para que su confusión disminuya. Entonces practicamos la meditación de la vasija como una parte preparatoria para la meditación y luego practicamos la meditación del yoga con signos, por ejemplo, la visualización de la deidad, la visualización del mantra, la visualización de la sílaba en el corazón. Estos son diferentes objetos de meditación que se utilizan para entrenar la mente. Entonces, una vez que tenemos esta práctica, vamos a decir, más o menos controlada, viene la recitación del mantra. Y la recitación del mantra, uno la hace prestando atención al sonido, pero no en la forma en que uno cree que uno debe prestar atención al sonido. Porque entonces, es muy curioso. Cuando tú le dices a la gente, presta la atención al sonido, yo me imagino que la gente se visualizan ellos mismos como si estuvieran escuchando una canción, ¿no? Y eso no es el objetivo del mantra. El objetivo del mantra es escuchar el sonido interno, el sonido de la mente. Una forma de explicarlo es, por ejemplo, si yo te digo a ti que toques una campana y tú tomas una campana, ¿verdad? Tú tomas una campana y la tocas. ¿Correcto? Oyen el sonido, ¿no? En la meditación, yo te digo a ti, imagínate que estás oyendo el sonido de una campana. Entonces, es diferente. Hay una diferencia. Una cosa es que tú cantes y te concentres en escuchar con el oído físico, y otra cosa es que yo te diga, escucha tu sonido interno. Y ese sonido interno es el verdadero mantra. Entonces, ¿por qué lo recitamos? Porque cuando estamos haciendo la sadhana, que es la práctica de meditación, uno está controlando sus vientos internos. Entonces, va a haber momentos en donde la mente va a fluctuar. Va a haber momentos donde te vas a cansar. Entonces, en ese momento tú cantas el mantra, lo recitas. Y en el momento en que puedes volver nuevamente a controlar los vientos internos en la meditación de la vasija, entonces puedes hacer el mantra en silencio, oyendo tu propio sonido interno. ¿Y esto por qué se hace de esta forma? Porque de esta forma tú logras reconocer la unión del sonido y la vacuidad, que es un aspecto de la mente. Es un aspecto de entender la verdadera naturaleza de los fenómenos, la verdadera naturaleza del sonido, es una forma de entender la verdadera naturaleza de la vacuidad y del samsara.
de cómo son realmente vacíos de una existencia inherente y cómo podemos entender esto en una forma no conceptual. Al principio nuestro entrenamiento va a ser eminentemente conceptual. Necesitamos ese entrenamiento conceptual, necesitamos estudiar el concepto de sutra, sobre la vacuidad, el leer, y luego tenemos que ir a la práctica. Entonces la práctica del Tantra es básicamente llevar las enseñanzas del sutra a la práctica. ¿Okay? Entonces, ¿cómo funciona y por qué no funciona la práctica del mantra para algunas personas? Primero que nada, hay que entender que muchas personas son muy diferentes. Y hay personas que tienen aversión a los mantras y hay gente que ama los mantras. Entonces, si uno tiene aversión a los mantras, lo mejor es una práctica en silencio. Una práctica como, por ejemplo, en el Zazen, es básicamente lo mismo, solo que lo haces en silencio. O una práctica, por ejemplo, de introspección, donde tú estás escuchando el sonido del mar, o estás escuchando estás viendo el movimiento de las olas. Hay muchas formas, ¿no? Pero si realmente tú tienes la posibilidad de cantar mantras, el cantar mantras es simplemente un camino expedito. Es algo que te puede llevar a esa experiencia de la vacuidad en una forma más rápida. No quiere decir que sea mejor precisamente, porque a veces para algunas personas ir lento es lo indicado. Ir rápido quizás no es tan bueno para la mayoría de la gente. Y por eso muchas personas terminan a veces malinterpretando o aplicando mal las técnicas del Tantra. Parte de nuestro descubrimiento del Tantra tan reciente ha sido tener que saber deslindar los mitos de la realidad. Entonces, para que funcione, cualquier práctica del Tantrayana o del Mantrayana, es necesario que hayan dos cosas. Tiene que haber un maestro y un discípulo. Y tanto el maestro como el discípulo deben ser calificados. Es decir, el maestro tiene que ser una persona que haya tenido una práctica verdaderamente genuina de la deidad y el discípulo tiene que ser un discípulo calificado. ¿Y qué es un discípulo calificado? Alguien que tiene fe y confianza en el método. Alguien que tiene fe y confianza en el maestro y alguien que tiene fe y devoción a las enseñanzas del Buda. Entonces, ese es un discípulo calificado. Y si uno es ese tipo de discípulo y uno encuentra, siendo muy, muy afortunado, encuentras un maestro calificado, entonces es posible que ese maestro te transmita el método a través de la iniciación, te transmita el mantra a través del Lung y luego te dé las instrucciones orales de cómo hacer la práctica. Pero para que todo esto funcione tiene que haber fe, devoción y confianza. Y no es cualquier tipo de fe. En el Vajrayana se habla mucho de los tres tipos de fe. La fe inamovible, la fe que es confiada y la fe aspiracional. Entonces tenemos que tener los tres tipos de fe para que el método verdaderamente tenga la capacidad de transformar nuestra mente. Si no tenemos estas cualidades, entonces hay otros métodos. Pero quizás la práctica del mantra no sea el método que te ayude a ti. Hay otras formas también. No estoy diciendo que este método sea mejor o peor, simplemente es un método, ¿ok? Eso hay que tenerlo claro. Y la otra cosa es algo que se llama el orgullo Vajra. El orgullo Vajra es algo que es algo muy, muy característico del camino vajrayana. ¿Qué significa esto? Que dependiendo del linaje que uno siga, dependiendo de la escuela que uno tenga, o del karma también, uno se va a aproximar al budismo de diferentes ángulos. Entonces, por ejemplo, en el Vajrayana se dice que todos nosotros tenemos la naturaleza de la deidad, pero esa deidad no ha sido reconocida. Ya lo dije anteriormente, ¿verdad? Entonces, para poder reconocer esta deidad, nosotros necesitamos cultivar todos los preliminares. ¿Por qué? Porque no hay un resultado sin una causa. Y la causa, para poder obtener el resultado de la iluminación, se llama mérito. Entonces, para uno poder tener
el resultado, que es la liberación o la iluminación, uno tiene que tener mérito. ¿Cómo se genera mérito? A través de todas las prácticas preliminares. Entonces, en el Mahayana están todos los preliminares, por ejemplo, el preliminar de la bodhicitta, el preliminar del refugio, el preliminar de las postraciones, el preliminar de las ofrendas, del mandala, por ejemplo. Y están los preliminares comunes, que son comunes a todas las escuelas. Por ejemplo, los pensamientos que giran la mente hacia el Dharma, toda la impermanencia, la ley de causa y efecto, todas estas cosas forman parte de la práctica del mantra. No están aisladas de la práctica del mantra como muchas personas creen, que es que uno simplemente se sienta y canta un mantra y ya. Esto va a tener un efecto positivo, sí, puede tener un efecto positivo. ¿Por qué? Porque el mantra es en realidad la manifestación de la deidad. Y eso es algo que hay que entender bien. ¿Qué significa que yo diga que el mantra es la manifestación de la deidad? Presten atención porque esto es muy importante. Significa que cuando tú cantas el mantra en silencio, recuerden que les hablé que hay dos formas, ¿no? Recitando y en silencio. Cuando tú cantas, hay un momento de la práctica en que tú cantas el mantra interiormente, en silencio. En ese momento, tú no estás oyendo la campana con tus oídos. Estás oyendo el mantra en tu mente. Y ese sonido interno es el sonido de la deidad. ¿Por qué? Porque está surgiendo de ti. Está surgiendo de tu propia mente. Y eso es lo importante que debemos reconocer. Por eso el mantra funciona. Porque si hay ese reconocimiento, entonces toda nuestra fijación, toda la cristalización, todo el extremismo, todo el egoísmo que hay en nuestra mente desaparece gradualmente hasta que uno puede tener una experiencia directa de la deidad. Y la deidad no se va a manifestar como un ser externo, se va a manifestar como la naturaleza de tu propia mente, de tu propia conciencia. Eso es un aspecto muy importante que hay que decirlo para que la gente disminuya su confusión. He hablado de varios conceptos aquí que son muy relevantes y muy profundos, pero quienes deseen continuar, lo primero que deben hacer es buscar una fuente calificada, buscar un maestro calificado, buscar a alguien que les pueda dar esta explicación en una forma más detallada y tener la mente un poco abierta, ¿no? Tener un poco de flexibilidad, de poder abrirse a otro método y escuchar y practicar. ¿Ok? Entonces, no sé cómo estamos de tiempo, no sé si ya son un poquito más de las 9, no sé cómo vamos, Betty. Yo sugiero, si usted nos permite, que iniciemos con Ignacio las preguntas y respuestas, si estamos ya en tiempo. Estamos en el tiempo, ¿verdad? En tiempo Pero de... ok, pero antes de darle la palabra a mi querido amigo Ignacio, quiero hablarle un poco de los beneficios del mantra. Ok. Particularmente, cantar mantras tiene mucho beneficio. Y el mayor beneficio que vamos a tener todos es que nuestra mente discursiva va a disminuir. Y ese es la madre de los beneficios, porque todos tenemos el mismo problema, una mente fuera de control. Entonces, en lugar de pensar en magia, en realizaciones, en caminar sobre las aguas, etcétera, etcétera, el verdadero milagro es poder tomar el control de nuestra mente y poder pacificar nuestras aflicciones. Ese es el beneficio que tiene el mantra. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es es un antídoto contra las aflicciones, pero hay que usarlo en la forma correcta. ¿Ok? Entonces, bueno, con eso terminamos y le doy la palabra a la ronda de preguntas. Muchas gracias, maestro Soldi. Muy buenas la presentación, realmente todo el mundo atento y calladito. Maestro, todo este mundo del mundo tibetano, del budismo tibetano, le dicen budismo esotérico, tengo entendido, ¿no? Correcto. Y ese esotérico, hay como dos palabras, esotérico con S y esotérico con X. Entonces, tengo entendido que el esotérico con X es como que es abierto, es exótico, ¿no?
y con S es un budismo cerrado. O sea, yo quisiera saber por qué el budismo tibetano le dicen esotérico con S, que indica un budismo cerrado, difícil, no sé, no para todo el mundo, supuestamente. Había escuchado. muy buena pregunta. La referencia se la debemos a los primeros traductores del budismo. Léase Alexandra Davis Neal y el coronel Olcott, que fueron miembros de la Sociedad Teosófica. Entonces, estas personas que comenzaron a visitar los Himalayas acuñaron estos dos términos, que realmente no se aplican al budismo. Pero, de alguna forma, algunos autores, por ejemplo, Lobsang Rampa, que ha calado en la cultura demasiado, utilizaron este aspecto, vamos a decir, un poco misterioso del desconocimiento que había de la cultura de los Himalayas y enfatizaron en este aspecto esotérico para darle un toque mágico. Entonces, cuando la gente oye la palabra esoterismo, se refiere a qué cosa. ¿Qué es lo que crees tú que significa esotérico? ¿Qué te dice la palabra? Te dice, te lo voy a decir así en pocas palabras porque esto es algo que la gente me ha dicho. Esotérico se refiere a brujería. Entonces, la palabra exotérico se refiere a prácticas externas y esotérico se refiere a prácticas internas. No tiene nada que ver con que sea abierto o sea cerrado. Lo que ocurre es que tradicionalmente, culturalmente, en el budismo vajrayana, los linajes y las transmisiones y las enseñanzas se daban de maestro a discípulo. Entonces, esta transmisión, vamos a decir, se hacía normalmente únicamente cuando existía una verdadera confianza entre el maestro y el discípulo. Entonces, se decía que para evitar la corrupción de las enseñanzas, para evitar la tergiversación y para evitar que personas que verdaderamente no valoraran las enseñanzas, el maestro le transmitía en susurros las enseñanzas al discípulo. Y de ahí es donde viene el nombre de nuestro linaje. La palabra Kayupa o Kayu se refiere a la palabra del tibetano, se traduce literalmente como susurro. Quiere decir que las enseñanzas se transmitían de la boca al oído del estudiante. Entonces, en cuanto al término, vamos a decir, esotérico, hay una connotación, vamos a decir, un poco peyorativa, ¿no? Y últimamente, en los últimos años, yo diría que en los últimos 15 o 20 años, grandes maestros como el Dalai Lama o su eminencia Garchen Rinpoche y otros grandes exponentes de la cultura tibetana, su santidad Sakya Triksin y otros maestros como él, se han dado a la tarea de quitar un poco ese velo de confusión que había con respecto al aspecto esotérico del budismo. Entonces, ahora tú puedes encontrar todas las grandes iniciaciones como Kala Chakra, Chakra Sambara, se pueden dar incluso públicamente. O sea, ellos quisieron demostrar que esotérico no tiene nada que ver con oculto, que es la connotación que normalmente la gente le da. Esotérico dentro del contexto del budismo vajrayana se refiere a que es una práctica interna. Tú estás trabajando con ¿qué? Con tus vientos internos, estás trabajando con tus canales sutiles, estás trabajando con tu cuerpo y con tu mente en una forma mucho más íntima, si se quiere. Entonces no tiene nada que ver con esa connotación un poco deformada de místico, mágico que se le da. ¿Ok? No, efectivamente, también mucho de la nueva era también, ¿no? Modifica la percepción de la cuestión. Sí. Eso ha sido para bien y para mal. Muy bien, entonces empezamos la práctica de preguntas. ¿Quién quiere participar? Cualquier idea. Creo que hay una pregunta en el chat de... Ok, vamos a ver aquí. Pati. Sí, Pati pregunta aquí. La manifestación de la deidad en la mente, ¿cómo es esa experiencia? ¿Qué se ve? Si quiero practicar los mantras mentalmente durante las actividades
cotidianas, ¿es necesario cumplir con un número de repeticiones en específico? ¿O puedo solo repetirlos mientras puedo calmar la mente? Muy bien, muy buena pregunta, Patti. Muchas gracias. Primero que nada, si prestaste atención a la charla, habrás notado que yo dije que para poder practicar el yoga de la deidad se requiere una iniciación. Esa iniciación tiene que darla un maestro eh, calificado, ¿no? Que en el budismo tibetano se le llama lama, un lama. Un lama es un maestro que está dispuesto a darte la iniciación. Esta iniciación permite utilizar el yoga de la deidad de dos maneras. El yoga de la deidad y en realidad la recitación del mantra se apoya en cuatro cosas. Y esto es muy importante, me gustaría que tomen nota, aprovechando la pregunta de Patti. ¿Cuáles son las cuatro cosas en que se basa la práctica del mantra? Se basa primero en cuatro objetos. Uno, en uno mismo. Dos, en la deidad. Tres, en la mente. Y cuatro, en el sonido. ¿Qué significa? Uno mismo significa que el objetivo de la visualización es que tú logres visualizar tu propio cuerpo, tu propia habla y tu propia mente como el cuerpo, el habla y la mente pura de la deidad. Ese es el objetivo. Entonces, para eso utilizas el apoyo en el otro, que es el Buda, por ejemplo, o la deidad de meditación, en donde tú visualizas esta deidad en tu propia mente, en el espacio frente a ti. Entonces hay muchas deidades. No sé si puedo compartir alguna imagen aquí utilizando la función de compartir imagen. Ah, mira, sí puedo compartir imagen. Te voy a compartir una imagen en Patti para dar un ejemplo, ¿no? Déjame buscarla aquí rápidamente. Vamos a usar una imagen típica de meditación. Muy bien. No sé si tardan normalmente un par de segundos en aparecer, pero si me pueden hacer una señal de que ya la están Ya viendo. se ve, ya se ve. Muy bien. Este que tenemos es el Buda Amitabha, ¿no? Y ese es muy, muy importante en el budismo, tanto en China, en Japón, se le conoce como Amitofo, ¿verdad? Y para el budismo tibetano, el Buda Amitabha representa el Buda de la tierra pura, ¿no? Entonces, esencialmente, cuando uno recibe la iniciación, uno, uno tiene la capacidad de generar esta imagen del Buda sentado sobre una flor de loto, sobre un disco de luna, tiene esta forma, ¿verdad? Si tú notas el Buda Amitabha aparece en una forma muy similar al Buda Sakyamuni, ¿verdad? Como usualmente se representa al Buda Sakyamuni. Entonces, ¿qué representa todo eso que tú ves ahí? Aquí hay unos adornos que son típicos de los artistas tibetanos, que poner estas nubes y estas flores y estas cosas. Lo que es realmente importante es el asiento del Buda, es decir, este loto que tiene estos pétalos multicolores y este disco blanco que se le conoce como el disco de luna. ¿Por qué son importantes estas dos cosas? Porque representan tu propia mente, representan la energía de tu cuerpo, en la energía roja, que es la energía del canal derecho, la energía blanca es la energía del canal izquierdo, y representan los dos tipos de bodhicitta, la bodhicitta relativa y la bodhicitta absoluta. Entonces, cuando tú visualizas, normalmente comienzas visualizando una sílaba. Déjame buscarla aquí. Este es el mantra del Buda Amitabha. Entonces tú comienzas visualizando esta sílaba roja que está en el centro, es la sílaba Ri, que se le conoce como la sílaba semilla del mantra del Buda Amitabha. Y luego, aquí está representado de esta forma, pero normalmente esto no es como un espejo, sino como un plato. ¿Ok? Y la sílaba está flotando allí, sobre este plato. Y todo esto es como un holograma que tú estás creando en tu mente. Entonces, esta sílaba, que es la sílaba semilla del Buda Amitabha, está rodeada
por las sílabas del mantra de Amitabha. El mantra de Amitabha es Om Ami Dewa Ri. Entonces tenemos Om aquí en blanco, A aquí en verde, Mi en amarillo, De en azul, Wa en quizás un azul un poco más puro o marino, y luego Ri en el centro de color rojo. Entonces, esto tiene una gran simbología. Esto representa las 6 aflicciones, como el orgullo, el apego, la ira, los celos, la envidia. Eso está representado, cada una de esas sílabas tiene que ver con la purificación de una de esas aflicciones mentales. Y luego la sílaba Ri de color rojo representa tu propia mente, tu propia conciencia. Entonces uno visualiza normalmente esta imagen, y después de visualizar esta imagen claramente, esta imagen se transforma en el Buda Amitabha. Entonces tú visualizas el cuerpo del Buda Amitabha, y el objetivo en la meditación es visualizarlo con el mayor detalle posible. Si tú puedes visualizar al Buda Amitabha, aquí tú puedes ver que tiene una gran cantidad de detalles, no solamente olvídate del fondo de la imagen, concéntrate únicamente en la imagen del Buda, ¿no? Y tú vas a ver que la túnica tiene muchas flores, tiene pliegues, luego él tiene un cuenco de mendigo, ¿verdad? En sus manos, que tiene también, si tú lo pudieras detallar la imagen, también tiene unos símbolos, y luego vas viendo todos los detalles del cuerpo del Buda Amitabha, su mirada, su sonrisa. Y esto es muy importante, porque en la medida en que tú puedes hacer esto con claridad, tú comienzas a desarrollar la agudeza mental y comienzas a derrotar la oscuridad que normalmente ocurre en nuestra mente. Entonces es un entrenamiento que incluso aumenta nuestras facultades mentales, aumenta nuestra agudeza, aumenta nuestra claridad, aumenta nuestra inteligencia, pero requiere práctica. No es algo que va a ocurrir de forma inmediata. Entonces eso es lo que eso es una visualización típica en una meditación. Y con respecto a la otra pregunta, ¿el mantra se puede repetir en silencio? Sí, lo puedes repetir en silencio. Normalmente, cuando uno recibe una iniciación, uno debería hacer una acumulación de ese mantra. En la cultura tibetana se dice que una buena acumulación son 100.000. Es decir, darle 1000 vueltas al mala. Si tú agarras tu mala, el mala tiene 108 cuentas, darle 1000 vueltas al mala cantando el mantra Om Nami Dewa Ri, Om Nami Dewa Ri. Cuando lo cantas 100.000 veces, ¿qué crees tú que ocurre? Que el mantra está en tu mente todo el tiempo. Y el sonido del mantra surge de forma espontánea. Eso es lo que nosotros queremos. Eso significa que todas las aflicciones, toda la mente discursiva, la mente conceptual ya no está. Y ese es el objetivo. Y lo puedes hacer en cualquier momento. No hay un número específico si estás en tu trabajo. Yo te recomiendo un ejercicio, Patti. Si, particularmente el mantra de Amitabha es un mantra que produce mucha paz. Entonces, si tú tienes una mente un poco intranquila, o particularmente si estás en un medio ambiente de trabajo un poco hostil, yo te recomiendo que cantes el mantra y te concentres en el sonido interno del mantra y comiences a imaginar que ese sonido se expande desde tu cuerpo a todo tu entorno. Y tú vas a notar cómo la energía de ese lugar cambia, y las personas lo van a notar inmediatamente, porque hay una conexión entre los seres humanos que se da mucho más allá de los sentidos. Nosotros percibimos la energía de los demás. Y en un lugar donde hay un meditador, ese meditador influye en la energía de ese lugar. Entonces te recomiendo que lo pruebes. Creo que eso contesta tu pregunta, ¿no? Espero que sí. Déjame ver acá. Losada, No sé. Losada. Ignacio, ¿hay otra pregunta? Losada tiene una pregunta aquí. Al hablar con la fe, al hablar de la fe con confianza, ¿es lo mismo que hablar de la fe ciega? Muy buena pregunta. No, no es lo mismo. De hecho, el budismo se diferencia de otras religiones específicamente en ese tema de la fe, porque la fe en el Buda no es una fe ciega. La fe
con confianza nace únicamente cuando tú has evaluado cuidadosamente, por ejemplo, los 4 pensamientos que giran la mente hacia la práctica del Dharma. Has evaluado la impermanencia, has evaluado la ley de causa y efecto, has evaluado las fallas del samsara. Entonces, únicamente cuando tú has tenido esta comprensión, se despierta ese tipo de fe que confía en las enseñanzas del Buda. Entonces, no es para nada una fe ciega y no requiere de ti tampoco un seguimiento ciego. Al contrario, si una de las cosas que a mí me hizo convertirme en budista es que yo soy extremadamente escéptico. Y una vez leí el Sutra de los Kalamas. El Sutra de los Kalamas es un sutra muy conocido donde el Buda dice, no me creas porque yo te lo diga, ponlo a prueba. Entonces, así como le dije a Patty, pon a prueba lo que yo estoy diciendo, así te lo digo a ti. Pon a prueba las enseñanzas del Buda, verdaderamente sé como el orfebre, que toma el oro y lo moldea, y lo moldea, y lo moldea, hasta que extrae la pureza del oro de la piedra. ¿Entiendes? Así deberíamos ser nosotros. Y la fe va a surgir conscientemente. Va a surgir verdaderamente basándote en tu propia comprensión. Esa es la clase de confianza que hace falta. ¿Ok? Muy bien, gracias, maestro. Muy interesante. Lo que lo volvió usted al budismo fue porque es muy escéptico. Está muy Sí. interesante la propuesta. Tú no te La visión. imaginas la clase de mente que tiene este ser. Claro. Bueno, tenemos más preguntas. A ver, si alguien quiere hacer un comentario, levantar la mano. Ok. Creo que hay alguien que está pidiendo la Sí, imagen. David, no te preocupes, Losada. yo puedo mandar esta imagen, se la puedo compartir a Betty y Betty con mucho gusto se la puede compartir a quien la quiera. Las 2 imágenes, la imagen del Buda y la imagen del mantra. ¿Ok? No hay ningún Ok. problema. Muy bien. Patty pregunta, para alguien que es de otra escuela budista y no es iniciado en mantras, ¿no podría hacer uso del mantra? Muy bien. Claro que sí, Patti. Pero hay una diferencia. Fíjate tú, cuando yo hago esta visualización, voy a volver a compartir la imagen. Si tú no has recibido la iniciación, claro que puedes hacer la visualización y claro que puedes hacer el mantra. ¿La diferencia dónde está? La diferencia está en que el lama, la persona que tiene una verdadera comprensión y experiencia de la práctica, se le llama lama o maestro, ¿no? Entonces, el lama, por ejemplo, en nuestro caso, tiene las bendiciones del linaje. Es decir, que él ha recibido esta transmisión y esta iniciación de otro maestro que a su vez tuvo otro maestro y de otro maestro que a su vez tuvo otro maestro y así hasta el propio Buda Sakyamuni. Entonces, esa bendición que tú estás recibiendo se transfiere a través del ritual de la iniciación, el empoderamiento, y es como mucho más poderoso. Hace que la práctica sea mucho más poderosa. Entonces, no significa que no lo puedes hacer. Claro que lo puedes hacer. Pero si tú lo vas a hacer, mi recomendación es que te concentres en visualizar lo más claramente posible al Buda Amitabha y busques este librito. Esto lo vas a conseguir en internet. Este librito se llama no sé si ahí lo leen, bueno, lo voy a leer. Se llama La aspiración de Sukhavati. Sukhavati es el nombre del reino puro de Amitabha. Entonces, si uno no tiene la iniciación, es muy bueno leer La aspiración de Sukhavati, que es un sutra. Y en ese sutra uno lee los 48 votos que hizo el Buda Amitabha. ¿Y qué logramos con esto? Logras crear el karma positivo para que recibas la iniciación y recibas las bendiciones de un maestro calificado. Entonces, ese maestro no tiene que ser un maestro tibetano, porque esa es otra gran concepción errónea. Hay muchos maestros dentro del Mahayana que te pueden dar la iniciación del Buda Amitabha, solamente que es otro tipo de iniciación.
pero la visualización la vas a poder hacer siempre mirando al Buda frente a ti. No hay ningún problema en que lo hagas de esa forma. Y no hay ningún problema en que cantes el mantra del Buda Amitabha. El mantra del Buda Amitabha realmente es uno de los pocos mantras que se pueden cantar simplemente porque sentimos esa conexión. Yo te lo voy a cantar para ti, Patti. Quiero darte ese regalo. Oh, Nami Dewari, oh, Nami, oh, Nami. No sé si se escuchó bien. ¿No se escuchó? Sí se escuchó, lo que pasa es que Zoom tiene como un filtro, Un entonces se filtro, ¿no? escucha, Sí, pero cortado un poco. Sí. cortado. Bueno, no importa. Eso, lo Entonces, importante es generar la aspiración. muy ¿Ok? bien. Muy bien, Entonces, ¿alguien gracias. pregunta más por aquí? No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, creo que sí, Mayerlis, ¿no? Pregunta, diferencia entre hacer oraciones y hacer mantras, please. Oh, esa es una buena pregunta también. Muy buena. Eso es algo muy típico cuando la gente tiene una formación religiosa de otra religión, ¿no? Bueno, pero yo hago oraciones. En el budismo también hay oraciones. Hay muchas oraciones que se pueden recitar. La diferencia con el mantra, como dije anteriormente, es que el mantra lleva a poder tener una experiencia directa del sonido de la deidad. Entonces, una cosa, dice Mayerle aquí, me refiero a oraciones tibetanas. Sí, tú puedes recitar oraciones, pero la oración tiene otro propósito. Acuérdate que los métodos van a ser relevantes en cuanto al objetivo que tú quieras lograr con eso. Entonces, el objetivo con la práctica del mantra es diferente al objetivo que se hace con las oraciones. Con una oración, por ejemplo, recitar esta oración, que es la aspiración de la tierra pura de Sukhavati, o recitar la oración del refugio simplemente, o recitar la oración de los cuatro inconmensurables, lo que vas a lograr con estas oraciones es generar mérito, karma positivo, que es muy bueno, claro que sí, pero el objetivo del mantra no es ese, el objetivo del mantra es tener una realización de la naturaleza de la deidad. Y por eso se hace durante la práctica de la sadhana con la visualización. Eso no significa que uno no pueda cantar el mantra cuando uno quiera, uno puede cantar el mantra cuando uno quiera. Pero una cosa es en el momento de la práctica y otra cosa es cuando lo cantas cuando tú quieras. Son objetivos diferentes, aunque el método es el mismo. Lo mismo pasa con las oraciones. Entonces, hay oraciones que uno debería recitar siempre. Bien sea que uno sea budista o no sea budista, uno debería recitar oraciones. ¿Por qué? Porque la oración tiene la capacidad de dejar una impronta muy poderosa en la mente. Y esa impronta muy poderosa en tu mente te va a servir cuando? En el momento de la muerte. Hay una historia muy linda que la para explicarte la diferencia entre oraciones y mantras. Hay una historia de un maestro que tenía una mamá que era muy iracunda. Estas señoras de esas que son de muy mal carácter, de muy mal genio. Y este hombre era un hombre muy amoroso y muy compasivo, pero su mamá era terrible, tenía muy mal carácter. Entonces él estaba preocupado porque él decía, oye, mi mamá con ese carácter, con todas las peleas y todos los conflictos y con toda esa ira, cuando ella muera se va a ir para el infierno. No hay manera de ayudarla. Entonces él pensó, ¿cómo puedo ayudar? Y le dijo, mamá, canta esta oración. Y la mamá le dijo, no, yo no tengo tiempo para eso. Entonces él dijo, oye, ¿cómo puedo entonces ayudarla? Entonces él dijo, bueno, vamos a hacer algo. Como tú no quieres meditar,
como tú no quieres recitar oraciones, como no quieres hacer ofrendas, lo único que yo te voy a pedir es que cada vez que oigas el sonido de la campana, tú digas Om Mani Padme Hum. Más nada. ¿Estás de acuerdo con eso? Y le digo, bueno, está bien. Entonces él estaba por allí, hacía su práctica y tocaba la campana. Y la mamá decía, Om Mani Padme Hum. Perfecto. Y así estuvieron durante varios años. Ella no hizo ninguna otra práctica. Finalmente llegó el momento de la muerte. Y como esta mujer era verdaderamente conflictiva y tenía mucha ira, adivina dónde fue a parar. Fue a parar en una paila en el infierno. Entonces cuando le iban llevando para tirarla en una paila llena de cobre fundido, el carcelero infernal tenía como una especie de arma, ¿no? Y sin querer tocó el borde del caldero. ¡Pam! Y la mujer dijo, ¡Oh, mani padme hum! ¡Pum! Apareció en la tierra pura. ¿Entiendes? Ese es el poder que tienen los mantras. ¿Entiendes? Entonces, por eso la práctica del mantra es diferente a la práctica de las oraciones. ¿Ok? Pero ambos son necesarios, ambos son útiles. Muy bien. Otra pregunta. Anímense, por favor, que estamos todos para aprender. Claro. Yo quiero Cualquier hacer una pregunta vale pregunta. la pena. Gracias, Quiero hacer Will. una pregunta. Ay, ok, por favor, Vale. Estela. En un momento planteaste un tema muy importante para los practicantes. Dijiste, la práctica del Dharma debe llevar a desmantelar el ego, no a reforzarlo. ¿Qué tips nos aconsejarías observar a los practicantes? Porque esto debe ocurrir sin que uno se dé cuenta. ¿A qué habría que prestar atención y empezar a observar en las acciones de uno mismo? Muy bueno. Muy buena tu pregunta. Y tiene que ver con el mantra. Tiene que ver con el mantra. Fíjate lo siguiente. Vamos a tomar el mantra de Amitabha o el de Chenrezig, el Buda de la compasión. ¿Cuáles son las cualidades de estos dos mantras? En el momento que tú comienzas, sí, la internet fluctuó. Ahora sí, oye. Está muy bien. Okay. Por favor, empezá de nuevo. Muy bien, muy bien. Comienzo de nuevo. El objetivo del mantra es, como te digo, cultivar unas cualidades. ¿Cuáles son esas cualidades? Las cualidades de la deidad. Por ejemplo, en el caso de Amitabha y en el caso de Chenrezig, las cualidades de la deidad son el amor y la compasión. Entonces, cuando tú cantas el mantra, el sonido del mantra, el objetivo es que se incrementen en tu mente, en tu continuo mental, tu propio amor y tu propia compasión. Entonces, si tú notas el incremento del amor y la compasión como un estado de gozo, de alegría, espontáneo, significa que estás haciendo la práctica correctamente. Significa que tu mente se está volviendo más ligera, menos pesada. Y desde la deidad, que son el amor y la compasión. ¿Qué pasa? Cuando la persona está haciendo la práctica desde el ego, no está practicando el Dharma de acuerdo al Dharma, sino está, por ejemplo, buscando poderes mágicos. Entonces tú notas que esa persona, en lugar de hacerse más humilde, se hace más orgulloso. Siente un tipo de orgullo que lo hace sentirse superior. En cambio, que una persona que realmente está haciendo la práctica se hace más humilde. Y tú vas a notar que en todas las historias de estos grandes maestros, la humildad que tenían era tan grande que su sola presencia desmantelaba el ego de todas las personas que tenían contacto con ellos. Porque no hay nada tan poderoso como encontrar una persona verdaderamente humilde. Entonces, el mejor tipo de práctica continuamente. Y si tú notas
que hay orgullo, tienes que corregir. Si tú notas que tu ego se está haciendo más poderoso, hay algo que no está bien. El verdadero signo de un practicante es fundamentalmente la humildad. Y un practicante realizado no tiene ego. Entonces no tiene orgullo. ¿Ok? Muy buena esa pregunta. Muchas gracias. No sé si eso contestó tu pregunta. ¿Sí? Ok. Difícil de darse ¿Tienes, cuenta cuando tienes, ocurre. Sí, tiene micrófono. sí, Que hay que tener utilizarlo. siempre mucha concentración, mucha conciencia de cómo estás haciendo la práctica. Siempre. Gracias. ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí, Ignacio? Tienes tu micro cerrado, Ignacio. Ignacio, tu micrófono está cerrado. Disculpa, ok. Patti pregunta, tiene dos preguntas aquí. Ella pregunta, ¿cuáles oraciones serían las aconsejadas budistas, oraciones budistas? Muy bien, muy bien. Y pregunta también, ¿podría por favor acercar a la cámara el librito que recomendó hace un momento? Tú mostraste, ok. ¿Se lee? Sí, se lee. Muy bien. Ok. Entonces, oraciones hay varias, ¿no? Pero en particular, Patti, yo te recomiendo que hagas, hay dos oraciones que reconozco que tienen un poder especial. Aparte de las oraciones del refugio, que son todos los practicantes deberían, en mi opinión, recitarlas con regularidad, la oración del refugio. Hay una oración que se llama la reina de las oraciones de aspiración, en tibetano. Lo voy a escribir aquí en el chat para que puedas anotar el nombre, ¿verdad? Y la plegaria de aspiración de Samantabhadra o Puntu Sampo. ¿Okay? Estas dos, y por supuesto esta que yo enseñé, ¿no? La aspiración para a llegar a la tierra pura de Sukhavati del Buda Amitabha. Esta plegaria en particular y esas dos que acabo de colocar en el chat tienen un gran poder. Cuando las leas te vas a acordar de esta clase, porque tiene todo lo que un practicante necesita saber. Todas las prácticas, todos los conceptos, todo lo que realmente necesitamos está contenido en esas dos oraciones. ¿Ok? Entonces te las recomiendo. Las puedes buscarla en esta página, particularmente Sancho Monlam, que es la reina de las oraciones de aspiración. Tiene unos nombres larguísimos en español. La reina de las oraciones de aspiración a las buenas acciones. Eso es lo que significa Sancho Monlam. Me parece mentira, ¿no? Pero ese es el nombre completo. La reina de las oraciones de aspiración a las buenas acciones. ¿Ok? Y la plegaria de aspiración de Samantabhadra. Si tú, por ejemplo, estás en un lugar conflictivo y tú lees esta plegaria en voz alta, es increíble el poder, la energía tan positiva que tienen estas oraciones. Si, por ejemplo, alguien fallece y tú sientes que esta persona tenía un karma negativo, era una persona que sufrió mucho, por ejemplo, y tú lees esta oración dedicándosela mentalmente a esa persona, tú puedes tener la certeza de que el karma positivo que está generando va a ayudar a esa persona en su transición a través de la muerte y a través del bardo, del estado intermedio. Entonces son oraciones muy importantes. Cualquiera las puede leer, no se requiere una iniciación, no se quiere una transmisión y todo el mundo debería leerla. Yo creo que es algo que te puede cambiar a un nivel muy profundo. ¿Ok? Entonces, estas dos totalmente recomendables.
Muy bien, Pati dice muchas gracias. A la orden, Pati. Que todos tus méritos se multipliquen. Ok, por favor, otra preguntita. ¿Quién quiere aquí participar? Estamos todos aquí para aprender, pues. Los mantras de otras escuelas, quiero preguntar. Cuando planteaste los mantras como se transmiten en otras escuelas, en las iniciaciones, ¿te referís a cuando en las escuelas, por ejemplo, en la escuela china o coreana, nos enseñan la recitación de los 108 nombrando a un bodhisattva o al Buda? ¿Eso consiste en una transmisión? Sí, normalmente sí. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de transmisiones, hay diferentes tipos de iniciaciones y hay diferentes tipos de enseñanza. Entonces, normalmente los mantras, por ejemplo, un error típico que yo he encontrado en muchas personas, ¿no? Vamos a tomar el mantra más común del mundo, Om Mani Padme Hum. Una vez yo tuve una discusión con un practicante de una escuela porque él decía Nam Myoho Renge Kyo. Y yo le dije, pero ese es el mismo mantra. Y me dijo, no puede ser el mismo mantra porque una cosa es Nam Myoho Renge Kyo y otra cosa es Om Mani Padme Hum. Le digo, bueno, está bien. Si usted quiere creerlo, está bien, no pasa nada, pero es exactamente el mismo mantra. Y es lo mismo de recitarlo en chino. Usted que tiene conexión con el chino, me imagino que lo cantan algo así, y perdóname que mi chino está un poco oxidado, pero es algo así como Namo Quan Shi Ji Pusa, algo así creo que suena en chino. Pero es exactamente el mismo mantra, solo que en un idioma, en otro idioma, el tibetano tiene la ventaja de que se parece mucho al sánscrito. Tiene mucha similitud con el sánscrito, entonces por eso el sonido es similar. Pero en el sánscrito el idioma es Om Mani Padme Hum. Y en tibetano es Om, los tibetanos pronuncian el Padme como Peme, algo así, suena como Peme. Entonces, pero es esencialmente la misma cosa, no hay ninguna diferencia. ¿Ok? Sí, igual en las escuelas en las que participo se sigue usando Mani Padme Hum como en el original, sí, enfocándose en el desarrollo de la compasión y la sabiduría. Correcto. La joya en el loto. Es la misma cosa. Es la misma cosa. Entonces. Betty, ¿cómo La estamos de diferencia tiempo? la diferencia está en que en el budismo vajrayana se acompaña con el yoga de la deidad. Esa es la diferencia. Entonces es un método que trabaja a otro nivel, trabaja de otra forma, pero la enseñanza y el objetivo son exactamente igual. Ok. Betty, ¿hay tiempo para hacer unas preguntitas más? Sí. Marina tiene la mano levantada. El maestro, si el maestro tiene tiempo, seguimos adelante. Ah, bueno, está bien. No, claro, adelante. Marina tiene la mano levantada, pero hay unas preguntas anteriores que aparecieron aquí en el chat. A ver. Mayerlis pregunta, ¿se puede hacer a personas difuntas de hace tiempo? Esto serán que elaboraciones, pienso yo. Mi abuela falleció hace una semana, le hice el mantra del Buda Amitabha. Gracias, Mayerly. Esa es una pregunta muy buena. Ese es otro de los conceptos erróneos que tenemos, ¿no? ¿Qué pasa? Como tenemos nuestra mente centrada en la dualidad, entonces pensamos que una persona que se murió. Listo. Entonces, si se murió antes o se murió después, ¿cuál es la diferencia? Ambos se murieron, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que tenemos esta visión de separación. Eso se llama dualidad. Pero la realidad es que no hay separación. Entonces, no importa que una persona haya muerto hace 500 años, tú le puedes dedicar el fruto de tu práctica. No importa que esa persona haya renacido o esté en el infierno o esté en el cielo, no importa. Cuando tú dedicas una práctica, una oración o un mantra, el continuo de esa persona va a recibir los efectos de tu práctica. No hay ninguna separación. Y eso particularmente es importante con los seres queridos. No importa que hayan partido hace 30, 10 o 20 años, no importa. Aunque esa persona haya renacido, que es lo más seguro,
el continuo mental, la conexión kármica nunca se rompe, siempre permanece. Por eso uno no puede hacerle daño a nadie. Es mejor ayudar a todo el mundo, ¿ok? Yo tengo una pregunta aquí que alguien me hizo directamente. Ajá. Entonces, antes de pasar a la siguiente, le voy a responder. Él me pregunta, o ella, no sé, porque dice iPhone, ¿dónde se encuentran estas oraciones? Voy a recomendar una página que tiene una traducción bastante buena de estas oraciones, pero hay varias versiones, porque esto es, vamos a decir, diferentes trabajos de diferentes traductores, ¿no? Entonces, esta página se llama Loksawa House. Es una página de un grupo llamado el Grupo Padmakara de traducción, y ellos son un grupo patrocinado por el Dalai Lama y por otros grandes maestros. Entonces son, vamos a decir, traducciones muy buenas, de muy buena calidad, ¿ok? Pero si tú escribes en Google, pones la reina de las aspiraciones o pones la plegaria de aspiración de Puntu Sampo, vas a encontrar varias que puedes descargar y que puedes leer, ¿ok? Entonces, si quieres ahondar en eso, es otra cosa. Entonces ya te tienes que poner en contacto con algún maestro calificado que te dé enseñanzas de cómo comprender estas oraciones. Eso ya es otra cosa. Pero en Google las puedes encontrar muy fácilmente, ¿ok? Y no sé qué tengo aquí. Mili, ¿tienes otra pregunta? Ajá, adelante. ¿Tienes ahí una pregunta contigo? ¿Tienes otra pregunta más? No. No, era esa, creo. Era esa, no. Bueno, Mili Rueda pregunta, ¿qué mantras recomiendan para los animales para aliviar su sufrimiento y para acompañar en su transición? Gracias. El mantra Mili que se recomienda para los animales es el Om Mani Padme Hum. Cuando hablé al inicio, yo mencioné que Chenrezig tiene una piel de venado. Esa piel de venado, entre las diferentes simbologías que tiene, simboliza también que él tiene una conexión especial con los seres oprimidos. ¿Y quiénes oprimimos nosotros como seres humanos? A los animales. Entonces, si tú quieres realmente dedicarle a un animal que sufre, darle un gran mérito, dedícale el Om Mani Padme Hum. Y lo vas a ayudar incluso a renacer en la tierra pura de Amitabha. A todos los animales, yo cuando voy caminando, voy pendiente de los insectos, ¿no? Y cuando veo un insecto, le canto el Om Mani Padme Hum. Esa es una parte de mi práctica personal, ¿ok? Muy bien. Losada pregunta ahora, dentro de la práctica de las meditaciones, ¿existe algún riesgo de que pueda entrar como en un trance que me lleve a la pérdida de mi conciencia? Muy buena esta pregunta. Losada, gracias por esta pregunta, porque aquí me das la oportunidad de destruir un mito. ¿Cuál es el mito? La gente que tiene esta visión de la espiritualidad que va a llevarte a otro planeta, a otro nivel, a otra dimensión, no es así. Al contrario, cuando la meditación se hace correctamente, tu mente se hace más lúcida, te haces más presente, te haces más claro o más clara y tienes un nivel de compenetración con la realidad completo. Es exactamente lo opuesto de lo que muchas personas creen que es un estado de trance. El estado de trance puede ser un tipo de experiencia válido en algunas culturas, en algunas religiones, que tiene un objetivo. Claro que sí, no estoy denigrando eso, pero estamos hablando aquí específicamente de la meditación budista. Y como tu pregunta dice, ¿existe algún riesgo dentro de la práctica de meditación? No, no existe ningún riesgo siempre y cuando tú estés claro en lo que estás haciendo. Si estás claro y has recibido instrucciones claras, no deberías tener ningún problema. Eso es lo bueno de tener un maestro, eso es lo bueno de tener una sangha, eso es lo bueno de tener a alguien que te pregunte y que te enseñe. Entonces, un aplauso para Betty y para la gente de Capaz que hace que esta información pueda llegar a la gente. Muy bien, Marina, ¿tienes una pregunta? A ver, que tienes la mano levantada. Hola, Joa.
Sí, hola Soldi, ¿cómo estás? Y hola a todos. Hola, ¿cómo estás, Marina? Bien, Siempre un gracias por placer. tu charla. Siempre es bueno escuchar esto como hacemos en el budismo, ¿no? Repetir y repetir. Y uno siempre Sí, aprende algo nuevo. Mira, en el Zen no utilizamos los mantras como los hacen en el Vajrayana, pero sí hay, o sea, en el Sutra del Corazón al final, el mantra que está en el Sutra del Corazón, pero sí decimos los dharani, que ah, inclusive se repiten, no siempre indefinidamente o 108 veces como en el caso de los mantras con el mala. ¿Tiene alguna conexión? Creo que ustedes también recitan dharanis. Y mi sí, otra claro. pregunta es que bueno, no sé si es un poco larga la respuesta porque los mantras generalmente se recitan con el mala, con el japa mala. Sí, correcto, correcto. El mal es muy importante. Muy bien. O Con sea, como para respecto que la gente a, sepa por qué para que la usan gente el sepa. mala. Bueno, realmente hay dos formas de cantar mantra. Uno se llama con el yapa mala, que es contando, y la otra se llama ayapa mala, que es sin el mala. Y las dos formas funcionan. Pero con el mala es bueno si tú vas a llevar la cuenta. Cuando uno va a hacer una acumulación en una práctica continua, entonces es bueno tener un mala. Siempre es muy bueno. Y con respecto al dharani, los dharani son en realidad mantras, porque hay diferentes tipos de mantras. Y el dharani es simplemente un mantra largo. La palabra dharani se pudiera traducir como invocación. Es como una especie de invocación. Pero en esencia, el mantra que uno conoce como el mantra es lo que se conoce como el mantra raíz. Quiere decir que en realidad no hay una diferencia entre el dharani y el mantra raíz. La única diferencia es a efectos de método, a efectos de práctica. ¿Por qué? Porque si yo te digo a ti, recita 100,000 veces el Sutra del Corazón, es diferente a que yo te diga, canta Om Gate Gate para Gate de San. ¿Entiendes? Es la misma cosa, solo que la esencia del sutra está contenida en el mantra. Entonces no hay realmente una diferencia en cuanto al objetivo. La diferencia está en el método. ¿Okay? Y recitar dharani forma parte también del budismo tibetano. Hay muchos dharani que se cantan y se recitan con regularidad y hay muchos mantras que mucha gente desconoce que existen en el camino Mahayana. En los sutras Mahayanas hay muchísimos mantras. Lo que pasa es que no son muy conocidos porque a lo largo de la historia la gente ha hecho énfasis en aquello que cree que es lo más importante. Pero si tú investigas un poco, vas a encontrar muchos sutras que tienen mantras que pertenecen al sutra, no pertenecen al tantra. Entre ellos los dharani. Los dharani son fundamentalmente mantras del camino del sutra. ¿Okay? No sé si eso contesta tu pregunta. No, sí, gracias. Ok. Ahí coloqué la página otra vez que yo la había escrito con un error. El enlace para la página. Loksawa house.org. Ahí pueden descargar estas oraciones y pueden tener acceso a muchas oraciones muy bellas y de muy buena calidad de traducción. Muy bien. ¿Okay? Ok, Entonces, bueno, para terminar, ¿alguien más? Bueno, yo quisiera terminar con una preguntita mía personal, que yo todavía ando un poco confundido. Soldi, tú habías comentado de que, bueno, el mantra es la manifestación de la deidad, ¿eh? Eh, y a través de conectarnos con ello llegamos a la vacuidad, ¿no? correcto. Eh, pero habías comentado también de que el tantra lo definiste así como la integración con la deidad. Entonces, el tantra es la Correcto. integración con la deidad y el mantra es la manifestación de la deidad. Yo todavía no hallo la diferencia entre Es tantra y una mantra. pregunta, Uh-huh. es una pregunta compleja, pero voy a tratar de responderla
en la medida de mi conocimiento. En una parte de la charla yo también mencioné que todos nosotros somos esencialmente deidades no iluminadas. Ujú. ¿Ok? Y cada deidad tiene 3 cuerpos o 3 manifestaciones. El cuerpo de emanación, que se conoce como Nirmanakaya, Ujú. el cuerpo de goce o de disfrute, que se conoce como Sambhogakaya, y el cuerpo de la verdad última, que no tiene forma, que es el Dharmakaya. Entonces, ¿a qué pertenece el mantra? El mantra pertenece a la segunda categoría, al Sambhogakaya. ¿Ok? Entonces, cuando yo te digo cuál es la naturaleza de la deidad, cuál es la naturaleza de nuestro cuerpo, cuál es la naturaleza de todos los fenómenos. La naturaleza de todos los fenómenos es la vacuidad. Esa es la naturaleza. Ujú. Entonces, esa naturaleza no está ausente o carente de una característica o de algunas características. ¿Y esas características cuáles son? Claridad o luminosidad y compasión. Entonces, cuando tú reconoces eso, estás reconociendo a la deidad. Y eso es esencialmente lo que nosotros somos. Solo que estamos atrapados en el samsara porque nos identificamos con nuestro yo ordinario, con nuestra mente ordinaria, y nuestra energía, que es la unión entre la mente y el cuerpo físico, está atrapada en nuestras aflicciones. Entonces el mantra es lo que permite cambiar esa energía de manera que se produzca esta integración entre la mente y el cuerpo. Y eso es la purificación, lo que se conoce como el proceso de purificación de los 3 cuerpos ordinarios para transformarlo en los 3 cuerpos de un ser iluminado, de la deidad. ¿Ok? Muy bien. Como dije, es algo un poquito complejo. Sí, bueno, estos términos de los 3 cuerpos del Buda es un término ya muy, muy usado en el budismo también, ¿no? Y en todo el budismo en general. Los 3 kayas, exactamente. Sí. Y Sambhogakaya es de Bodhisattva, es representado a través del Bodhisattva, ¿no? Y eso es muy importante porque el mantra pertenece a esa categoría. Pertenece, está conectado con la energía del habla. Y la energía del habla está conectada con la energía del cuerpo. Entonces, por eso es que el mantra funciona. Porque a través de eso tú puedes transformar la energía de tu cuerpo. ¿Entiendes? Y lograr transformar esa energía llena de aflicciones en una energía pura. Y cuando eso se produce, entonces tienes la experiencia del Sambhogakaya. Ok. La conexión directa con la deidad, ¿no? Okay. Con la deidad. ¿Ok? Bueno, ojalá pudieran hacer todas las actividades que hacemos con nuestros queridos Soldin. Son realmente maravillosas. Muchas gracias a todos. Gisele Van Grieken comenta aquí. Muchas gracias. Muy bien, terminamos Bueno, entonces la sesión de preguntas. Terminamos entonces. No, nada, de paso está decir que muchas gracias y igual vamos a continuar. La próxima sesión que yo le planteé a Betty fue hacer una práctica, juntos. Entonces los invito a hacer una práctica en algún momento, juntos, ¿ok? Muy bien. Haremos una jornada con Soldi, yo creo que sería muy, pero muy interesante y de mucha sabiduría también compartida de ti para nosotros. Muchísimas gracias. ¿Algo más que usted, tú comentar, completar? Igual No, ya solamente hacer tenemos un una viernes. dedicatoria. Bien. Muchísimas Perdón, gracias. que no escuché. ¿Una dedicatoria quieres hacer, dijiste? Sí, una dedicatoria. Sí. Adelante. Bueno, que todos los seres sensibles obtengan la iluminación y especialmente todos aquellos que me escuchen, que hayan estado conectados con nosotros en el día de hoy, que se conviertan manifiestamente en Budas en el palacio del Dharmadhatu y que yo algún día sea capaz de hacerles ofrendas a ustedes. Esa es mi aspiración. Gracias, maestro. Excelente. Bueno, Muchas cuídense gracias. mucho. Feliz noche y feliz fin de semana.
Muchísimas gracias y le tomamos la palabra al maestro. Próximamente lo tendremos por aquí si él nos regala. Ya tenemos un tercer viernes agendado de práctica exclusivamente en este horario. Y después podemos ver de hacer alguna jornada, el sábado, de la mini jornada. Una mini jornada, sí, sí, sí. Eso ya es así un pedido, ahí, en público. Yo estaba pensando hacer las 100,000 repeticiones. No nos alcanza una jornada, pero bueno. No, es difícil. Pero para todo hay un método. ¿Qué ocurre? Con los mantras, si 100 personas hacen 1000, entonces estamos haciendo 100,000. Entonces el objetivo sería reunir a 100 personas que quieran cantar el mantra. ¡Wow! Sí, sería muy interesante. Ahí, Vamos a ahí les dejo esa idea. esa tarea. Oh, sí, sería muy interesante. Muchísimas Sí, gracias, maestro. Muchísimas a la gracias. orden. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Que tengan una idea, un feliz fin de semana. Estamos en contacto. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estela, ¿algo más que tú gustes compartir? Gracias, maestro. Gracias. Gracias. Estela, algo que... Agradecerle al maestro por las enseñanzas de hoy y nos vemos la próxima semana ya. Claro que sí. Después ya les compartiremos la fecha del próximo viernes que ya tenemos agendado. El día de práctica con el maestro Soldi. Así es, el próximo... El viernes de 1 hora, un viernes como hoy va a ser. Así es. Destinado a la práctica, exclusivamente. Pero el viernes que viene tienen charla. El viernes primero es... No es el próximo viernes. No. Tenemos a El Venerable... próximo viernes es Mumón, sí. Es Venerable... Con la primera clase sobre Dogen. Así es, sobre Dogen, exactamente. Pues Y el bueno, sábado es el de Aigo, al día siguiente. Ah, sí, el retiro. nada, les pedimos a todos que si tienen por ahí ya el de Google inscripciones, se puedan inscribir por favor para hacer la jornada meditativa, lo compartan, muchísimas gracias y hagamos la dedicatoria universal. Yo los exhorto que repitan mentalmente después de mí: todos los Budas a través del espacio y el tiempo, todos los seres honorables, bodhisattvas, mahasattvas, sabiduría más allá de la sabiduría, Maha Praña Paramita. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Hasta luego.